Un saludo para ustedes, hermanos, y que el Señor en su gracia y en su amor nos pueda seguir guardando y guiando para aprovechar al máximo la vida, la fuerza que Él nos da, sabiendo que esto es una extensión de una manifestación de su gracia, que a propósito, el artículo de fe que hoy nos toca estudiar tiene que ver con la gracia de Dios. Pero el artículo de fe número 7 en el manual de la Iglesia del Nazareno tiene por título La gracia preveniente. Entonces vamos a ver a qué se refiere esto de la gracia preveniente, estudiando este tema en nuestra serie Discípulos de Excelencia. Damos gracias al Señor por su cuidado esta semana ante las noticias que llegan por diferentes medios. Las buenas noticias y vemos también las tristes noticias para algunas familias, pero en medio de todo eso creemos que como el Señor, nuestro Dios, le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y creo que la gracia de Dios es suficiente, que todo lo bueno, todo lo bueno que podemos hacer, todo lo que podemos lograr, todo lo que podemos decir, todo lo que ocurre en nosotros y a través de nosotros es por la gracia de Dios. Nunca olvidemos esto. Así que vamos a tratar de mirar algunos gráficos, algunas diapositivas para entender de una manera más visual a qué nos referimos o a qué se refiere el manual cuando nos habla de la gracia preveniente. Y luego hacia el final vamos a estar repasando un mensaje que Dios me dio hoy, que en algún momento he compartido con ustedes en torno de la gracia de Dios. Así que les invito a orar. Antes de nada, oremos y pidamos que el Señor nos ayude a aprovechar de la mejor manera este tiempo que estamos juntos para el estudio de esta temática. Nuestro Padre, te agradecemos, te bendecimos, Señor, te adoramos esta noche. Hemos cantado, Señor, adoramos tu glorioso nombre. Reconocemos tu gracia sublime, tu perfecto amor. Es sin igual, Señor, es incomparable. Es, Señor, lo que ha hecho posible que conozcamos algo de ti, que vengamos a ti y que hayamos determinado caminar en tus propósitos, Señor. Padre, te doy gracias por mis hermanos que están conectados a través del Zoom, los que ya están en el templo, las personas también que luego verán este estudio, esta enseñanza en diferido. Señor, queremos pedir que bendiga a sus familias, Señor. Pedimos que guarde a sus hijos. Pedimos que multiplique sus fuerzas, Dios mío. Pedimos que prosperes la obra de tus manos, Señor, que has encomendado a ellos. Pedimos, Señor, por tu iglesia. Pedimos por las familias. Pedimos, Señor, por los nuevos discípulos. Pedimos, Señor, por las personas que se reúnen de una u otra manera, están estudiando en sus casas la palabra, están orando. Pedimos, Señor, por los grupos vida que están, Señor, que están también compartiendo tu enseñanza, tu palabra. Gracias te damos, Padre Santo. Nos encomendamos a ti en esta noche, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, haga que este tiempo de estudio sea un tiempo de edificación, un tiempo de alimentación, de desafío y de dirección en nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos entonces con nuestro artículo de fe sobre la gracia preveniente. Gracia preveniente. Ese es un término teológico y de hecho la gracia preveniente es una doctrina característica del arminianismo, wesleyanismo, que es nuestra línea o nuestro enfoque teológico. Ya vamos a estar entendiendo mejor esto
más adelante. Nuestra iglesia pertenece a esta línea teológica o el enfoque teológico que es conocido como el arminianismo o wesleyanismo. Arminianismo viene del nombre de un señor que en el siglo XVI justamente fijó alguna postura de interpretación bíblica en torno o reencauzando otras que a lo mejor se salían del marco bíblico, del contexto bíblico, y bueno, estaban influenciadas por otra visión. Ese se llamaba Jacobo Arminio. Y luego en el siglo XVIII, ya ustedes han escuchado de Juan Wesley, el teólogo, pastor, usado por el Señor junto con su hermano y otros en un gran avivamiento en Inglaterra, justamente para transformar la historia de una nación y hacer que muchos corazones se vuelvan al Señor. Y entonces él también habla y enseña de lo que es la gracia preveniente. Y es de ahí que en nuestra línea teológica o nuestro entendimiento de la Biblia en el marco de esta línea teológica se llama el arminianismo o el wesleyanismo. ¿Qué dice la gracia? ¿Qué dice el artículo número 7 del manual de la iglesia que ustedes tal vez tienen en su casa, conocen o pueden consultar, ¿verdad? En la internet. Dice, aquí hemos extraído algunas porciones. De hecho, hay una declaración extensa aquí. Yo espero que pueda leerlo ahí donde usted está mirando este video y participando de este estudio esta noche. El artículo 7 dice, creemos que la creación de la raza humana incluyó la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Esto es fundamental. La persona, el ser humano, tiene la capacidad de decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, los humanos fuimos hechos moralmente responsables. Somos responsables de lo que hacemos. No podemos echarle la culpa a otras personas. Aunque somos expertos en presentar excusas o echarle la culpa a otros, al fin y al cabo, delante de Dios, hemos sido creados responsables de nuestras acciones. Sin embargo, por la caída de Adán y Eva, la entrada del pecado en el mundo, eso dice este artículo de fe sobre la gracia preveniente, ellos se tornaron, ¿qué dice? Se tornaron, usted puede leer ahí, se tornaron depravados, es decir, no pueden por sí mismos o por sus capacidades y obras volver a invocar a Dios. La depravación tiene que ver, la depravación, es decir, ellos se volvieron depravados. Eso quiere decir que no pueden por sí mismos o por sus capacidades o por sus obras volverse a Dios o invocar a Dios. Pero aquí viene el pero. La gracia de Dios, dice el artículo, por medio de Jesucristo, la gracia de Dios por medio de Jesucristo se concede gratuitamente a todas las personas. Y mira que hemos resaltado aquí la palabra todas. La gracia de Dios se concede a todas las personas, capacitando a todos, ¿para qué? A todos los que quieran para volverse del pecado a la justicia. Eso es muy importante. La gracia de Dios entonces hace posible que todas las personas puedan volverse del pecado, convertirse a Dios y volverse a la justicia de las cuales ellos habían sido privados por el pecado de Adán y Eva, de los cuales todos nosotros hemos sido
apartados entonces gracias al pecado y a la desobediencia de Adán y Eva. Y de esta manera podemos creer en Jesucristo. Creemos que todas las personas, aunque posean la experiencia de la regeneración, es decir, de haberse convertido y de haber recibido a Jesucristo, de haber sido lleno del Espíritu Santo, de haber sido enteramente santificado, todas las personas, a pesar de haberse convertido y de haber sido lleno del Espíritu Santo, pueden caer de la gracia de Dios. Fíjese, esto es otro énfasis importante en nuestra declaración doctrinal, en nuestros artículos de fe. Algunos creen que las personas que han sido elegidas para salvación, no importa lo que pase, esas personas una vez en gracia, siempre estarán en gracia, ¿no? Y creen que nunca se van a apartar. Sin embargo, la Biblia enseña que si usted se descuida, usted desobedece a Dios, usted y yo o cualquier persona, y se vuelve al pecado. El apóstol Pablo y muchos otros textos de la Biblia dice, cuidado que la gracia de Dios resulte vana. ¿Ya? Cuidado que en vano hayamos creído en Jesucristo y después nos volvemos al pecado de nuevo. Bueno, y el maligno a muchos les hace creer que no importa cómo vivan, total, si ya están elegidos para ser salvos, bueno, que vivan como quieran, porque al fin y al cabo Dios les va a salvar. Ese es uno de los engaños más peligrosos que ha venido a la iglesia cristiana y que muchos lo han creído y en realidad olvidan que a menos que se arrepientan de sus pecados, ellos, si no se arrepienten, van a perecer eternamente. Entonces, mire, aquí hay unos énfasis que hemos resaltado ahí muy importante relacionado con nuestro artículo de fe número 7. La raza humana entonces fue creada moralmente responsable, pero por la desobediencia de Adán hemos caído en un estado de depravación al punto que la persona por sí mismo, a no ser por la gracia de Dios, no tiene la capacidad de volverse y de convertirse. Es la gracia de Dios que hace posible que la persona se vuelva a Dios, se arrepienta de sus pecados y bueno, y restaure su comunión con Dios. Y esa persona pueda seguir fielmente caminando en la fe de Jesucristo y pueda estar firme y no caer en pecado y no volverse al pecado y no volver a la vida antigua que tenía, a la práctica del pecado. Porque si hace eso, a no ser que se arrepienta de sus pecados y abandone ese camino, aunque haya conocido a Cristo y aunque un tiempo haya vivido una vida de victoria llena del Espíritu Santo, si luego vuelve y peca y no se arrepiente, esa persona puede perderse eternamente. Eso es lo que dice el artículo número 7 sobre la gracia preveniente. Muy bien. Y si usted tiene alguna pregunta, después al final vamos a conversar un poco, tal vez hay alguna inquietud sobre esto, pero vamos a explicar aquí algunas posturas que en la historia de la iglesia y de la teología se ha tenido sobre la gracia de Dios y nuestra responsabilidad humana o nuestra participación humana. ¿Qué parte tenemos nosotros ya en nuestra respuesta a Dios para ser salvo, para caminar con Él? ¿Y qué parte tiene Dios en todo eso? Bueno, hay dos posturas extremas que usted la puede ver aquí en esta diapositiva. Acá, en el lado izquierdo, usted tiene la postura que en cierto sentido defendió y articuló un teólogo ya llamado San Agustín. Y relacionado con esa línea, hoy tenemos algunas iglesias evangélicas que se llaman iglesias calvinistas, que justamente siguen esta postura. En el otro extremo
En la historia de la iglesia tenemos a un señor que se llamó Pelagio. Y relacionado con la postura de él es lo que hoy conocemos como humanismo en este siglo XXI. Entonces, el humanismo en cierto sentido fue postulado por un señor que se llamó Pelagio. Obviamente no se le llamó así de esa manera, pero hoy los humanistas en cierto sentido son seguidores de Pelagio. ¿Qué quiere decir eso? A ver, veamos. Este señor, Pelagio y todos los humanistas creen que o postulan que el hombre relativamente es bueno y tiene la capacidad de decidir y hacer el bien. Eso es lo que dice el humanismo. El humanismo cree que el ser humano por naturaleza es buena y entonces tiene la capacidad de decidir. Pelagio puso mucho énfasis en esto, en la capacidad de decidir. Entonces, todo lo bueno que podemos hacer depende de nuestras decisiones, de nuestro esfuerzo, de nuestro empeño. Entonces, la idea aquí es que solo el hombre es responsable de hacer el bien o hacer el mal. Bueno, o inclusive ya hablando en términos de salvación, de lograr la salvación, de salvarse o de perderse. En el otro extremo, acá en el extremo izquierdo, tenemos la postura agustiniana o calvinista, que nos dice que no es solo el hombre, es lo que, todo depende de lo que Dios haga, de lo que Dios dice y de lo que Dios ha hecho. Y entonces aquí viene el concepto de la gracia de Dios. Los que están en esta postura de acá creen que la gracia de Dios es efectiva o es eficaz para algunas personas que Dios ha escogido para que sean salvas, ¿no? Entonces es por eso que aquí se habla de ser salvo, siempre salvo. Y ellos dicen, bueno, si Dios escogió a una persona para que sean salvas, entonces la gracia de Dios va a ser eficaz, va a ser efectiva y esa persona al fin va a ser salva, haga lo que haga el ser humano. Fíjese que es el extremo del pelagianismo o del humanismo. Acá, según el humanismo, el hombre solo se puede salvar. Y acá, según esta postura extrema, solo Dios puede salvar, no importa lo que haga el ser humano. Esas son las dos posturas extremas. Y esto tiene que ver con la gracia y tiene que ver con nuestra responsabilidad humana. Acá se pone mucho énfasis en la capacidad de decidir, en la capacidad humana, ¿no? Acá se pone mucho énfasis solo en la soberanía de Dios, al punto de que pareciese que el hombre no tiene nada que hacer sino solamente creer pasivamente y aceptar la gracia de Dios. Bueno, sin embargo, entre esos dos extremos hay la postura intermedia. Y la postura intermedia nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para todos. La gracia de Dios está disponible no solo para algunos que Dios elige, sino para que todos los seres humanos puedan responder y puedan creer en Jesucristo y puedan venir y ser salvos y puedan restaurar su comunión con Dios. Fíjese, acá se cree que algunos elegidos, ¿verdad?, pueden gozar de la gracia de Dios o la gracia es efectiva de Dios para algunos. Pero aquí se cree que la gracia de Dios está disponible para todos los hombres, para todos los seres humanos. Y entonces esto, en lugar de ser un monergismo,
con mayúscula o con minúscula. El término técnico aquí es sinergismo, viene de sinergia. Es decir, hay una integración, una cooperación, una respuesta a la iniciativa que toma Dios, y entonces nosotros respondemos. Por la gracia de Dios podemos responder con fe y podemos, como dice nuestro artículo de fe, volvernos a Dios. Entonces, esta es la postura de la iglesia del Nazareno y de las iglesias que se llaman de las iglesias de santidad, de la línea wesleyana o de la línea arminiana wesleyana, porque eso tiene que ver con la línea teológica que yo les dije al comienzo, arminianismo, wesleyanismo. Entonces, tal vez no recuerde los términos teológicos, técnicos de aquí, pero quiero que entienda esas dos posturas extremas y esta postura intermedia. En una postura extrema tenemos al humanismo que pone mucho énfasis en lo que usted puede decidir, en lo que usted puede hacer, en lo bien que usted es y por último en lo bueno que es el ser humano. Es por eso que en las universidades, las universidades públicas y las universidades no cristianas, su filosofía de fondo es una filosofía humanista. Se ha enseñado a la persona que puede lograrlo todo, que puede decidir todo, que puede lograr el éxito, entre comillas, porque puede decidir solo. Ese es el humanismo. El humanismo deja fuera a Dios. El otro lado extremo es el que se conoce como calvinismo o extremo o el agustinianismo de San Agustín, en que se cree, no, que estamos tan corrompidos, tan depravados que no podemos hacer nada y que solo Dios tiene que hacerlo todo por nosotros, ¿no? Pero no lo hace por todo, no hay la posibilidad de que todos gocen de la gracia de Dios, sino los elegidos o sobre aquellos sobre la gracia de Dios se hace efectiva. Sin embargo, por eso el término intermedio, bíblica y teológicamente, es el arminianismo o el wesleyismo, que dice la gracia de Dios, y esta es la gracia preveniente de la cual estamos hablando, está disponible para todas las personas, para que todos los seres humanos, auxiliados por Dios, puedan volverse a Dios y creer en Dios. Entonces, con esta explicación tal vez vale la pena volver a leer lo que leímos al comienzo. Mire, esto es lo que dice aquí. Creemos que la creación de la raza humana incluyó, ¿qué cosa? Incluyó la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Ese es libre albedrío. Nosotros creemos que el ser humano tiene libre albedrío. Pero no que el libre albedrío, ¿ya?, puede usarlo para lograr el éxito, para hacer el bien, para salvarse, si no es por la gracia de Dios. Porque los humanos fueron hechos moralmente responsables, pero a través de la caída de Adán se tornaron depravados, es decir, no pueden por sí mismos, no tienen la capacidad de hacer buenas obras, de volverse a Dios, de invocar a Dios. Pero la gracia de Dios por medio de Jesucristo es gratuitamente para todas las personas, está disponible para todos, para capacitarles para que se vuelvan del pecado a la justicia. Entonces, esa es la postura teológica de la iglesia y difiere de la otra postura en que se cree que solamente algunos pueden lograr eso, ¿no? Y la otra postura extrema que ya más es filosófica, de que creen que, bueno, no necesitamos a Dios. Muy bien. Vamos adelante con otra diapositiva para ir puntualizando entonces que la gracia de Dios, desde nuestra perspectiva bíblica, teológica, de nuestro entendimiento bíblico, es una sola. La gracia de Dios es una sola, pero se manifiesta en el ser humano por lo menos de tres maneras. Y aquí vienen otros términos teológicos. Se manifiesta como gracia preveniente, es lo que estamos estudiando ahora. Se manifiesta como gracia justificadora, es la gracia
que nos declara justo, nos da la salvación y se manifiesta como gracia santificadora. La gracia de Dios que hace posible que seamos llenos del Espíritu Santo, purificados del pecado original, libres de la esclavitud del pecado para servir a Dios. Entonces, desde nuestra perspectiva bíblica, la gracia es una sola, pero se manifiesta de esas tres maneras en diferentes momentos de la vida humana. Antes de convertirse, y ustedes ya han visto este cuadro que yo les he mostrado más de una vez allá, antes de convertirnos, lo importante es entender que la gracia de Dios actúa en el ser humano como gracia preveniente. Eso es lo que estamos estudiando ahora. La gracia preveniente es la gracia de Dios que cuando estábamos rebeldes, alejados de Dios, actúa sobre nosotros y nos despierta espiritualmente. Nos hace sentir la necesidad de Dios. Nos hace sentir, nuestra necesidad espiritual y nos hace consciente aún de que hay un castigo y hay un castigo eterno, porque la persona por la gracia de Dios, esa gracia preveniente, es una persona despertada espiritualmente y que viene a tener temor entonces en el sentido de miedo, por lo menos ya tiene temor al castigo, temor a la muerte. La persona que no está despertada por la gracia de Dios, le da lo mismo. Yo no creo en eso es religión, es allá ustedes, ¿verdad? Supuestamente no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo a nada. Es una persona que, como dice la Biblia, su conciencia está cauterizada, está tan lejos de Dios, su estado de depravación es tal que la persona siente que no necesita a Dios. A no ser por la gracia preveniente de Dios, esa persona va a ser despertada y va a ser sensibilizada sobre su necesidad espiritual. Muy bien. Vamos más adelante entonces, luego en otro momento vamos a repasar este cuadro para resumir que la gracia preveniente entonces, la gracia preveniente es preparatoria del Espíritu Santo, es decir, la gracia de Dios antes de que nos convertamos o de que nos volvamos a Cristo, de que tomemos la decisión de aceptarle como nuestro Salvador, nos prepara, nos despierta, nos sensibiliza espiritualmente. Es preparatorio. La gracia de Dios también respecto a la culpa es la misericordia de Dios obrando en nosotros. Nos prepara y nos hace sentir la misericordia de Dios. Si ven acá, nos prepara haciéndonos conscientes de que estamos lejos de Dios, estamos en pecado, pero también la gracia de Dios nos muestra la misericordia de Dios. Y entonces nos va encaminando. Y respecto a nuestra imposibilidad o impotencia de salvarnos por nosotros mismos o de creer en Dios por nosotros mismos, la gracia preveniente es poder capacitador de Dios. La gracia nos da el poder, la capacidad para volvernos a Dios, para creer en Jesucristo y ser salvo. Y aquí el doctor Wiley dice ahí en su segundo tomo, que usted tiene ahí anotado, en la página 321, que en cierto sentido la gracia preveniente es la gracia que va antes. Antes de todo, Dios está obrando. Dios está haciendo algo. Dios no descansa para que el ser humano, para que la humanidad entienda que quiere que se vuelva a Él y que sea salvo de la condenación eterna a la que está caminando. Esa es la gracia de Dios. Entonces, de una manera gráfica, eso es lo que queríamos mostrarle para, en segundo lugar, ir a recordar algo que en algún momento compartimos con ustedes. Tal vez ustedes tienen el bosquejo por ahí. Si no tienen este bosquejo, ustedes podrían luego imprimir y tener esta diapositiva ahí, pedirle al pastor Pedro sobre
lo que denominamos la sobreabundante gracia de Dios. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es el amor, esa es la gracia de Dios para con la humanidad. Donde hay más pecado, ahí está sobreabundando la gracia de Dios. En cierto sentido, hoy vivimos el tiempo de gracia. Hoy vivimos la era de gracia. Los últimos tiempos. Pasado este tiempo de gracia, lo que vendrá ya no será más tiempo de gracia. Ya vendrá un tiempo de juicio y tiempo de que Dios llamará a las personas a rendir cuenta de sus acciones, a rendir cuenta de sus actos, porque fuimos creados moralmente responsables, con capacidad de, por la gracia de Dios, escoger entre hacer el bien o hacer el mal. Entonces, hoy la gracia de Dios es sobreabundante. ¿Y cómo vemos esa sobreabundante gracia de Dios? Por lo menos la vemos de tres maneras y aquí vemos tres manifestaciones en este bosquejo que yo quiero repasar con ustedes. En primer lugar, la gracia de Dios es por nosotros. Y qué lindo es saber esto. La gracia de Dios es por nosotros. A tal punto de que nos busca, ¿ya? Nos persigue. Tal como el Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo, con su vida, su ministerio y su obediencia hasta la cruz, vino justamente para viabilizar el plan salvador de Dios, para que todos los seres humanos puedan disfrutar de la gracia, del amor y del perdón de Dios. Por eso la gracia de Dios nos persigue, nos busca para traernos a Jesucristo. La gracia de Dios es por nosotros, porque también nos convence a través del Espíritu Santo. No nos ha dejado solos, ¿no? Dice el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a convencer de pecado a la gente. Y de hecho, aún al cristiano, cuando usted y yo cometemos algún pecado o nos equivocamos en algo, contristamos al Espíritu y el Espíritu de Dios nos dice, eso no está bien, ¿ya? Y la gracia de Dios nos convence. La gracia de Dios es por nosotros porque nos atrae. Como dice Osea, ¿verdad? Aún con cuerdas humanas, con situaciones humanas. Yo he estado pensando cuántas personas este tiempo, por esta pandemia, ¿verdad? Del COVID-19, cuántas personas habrán sensibilizado su corazón, su vida y se habrán dado cuenta en realidad que la vida es temporal, es pasajera. Que lo único seguro que tenemos es en las manos de Jesucristo y es en los brazos de Dios para tener vida eterna. No necesariamente para estar eternamente en este mundo, pero para estar en vida eterna, libre de la perdición y de la condenación eterna. Entonces, Dios a través de diferentes circunstancias nos sensibiliza, nos hace consciente y nos atrae hacia Él. Eso es la gracia preveniente. Por gracia soy salvo, dice Efesios 2:8, ¿no? Por gracia somos salvos por medio de la fe. En segundo lugar, la gracia de Dios es con nosotros. Es por nosotros, pero es con nosotros. La gracia de Dios con nosotros nos asiste, nos auxilia en toda circunstancia. Al apóstol Pablo, dice que el apóstol Pablo tenía un aguijón. Y los teólogos debaten qué sería ese aguijón. Algunos creen que era una enfermedad, alguna deficiencia. Algunos piensan que era el problema de la vista, que tuvo problema de la vista, o alguna otra limitación humana. Dice que Pablo le pidió a Dios 3 veces que le quite eso. Y la respuesta de Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios es suficiente, es con nosotros para pasar cualquier situación difícil que estemos pasando. Y hermano,
Esto es muy importante entenderlo. Si hemos conocido a Dios y conocemos su gracia, hermano, en el momento más oscuro, en el momento más duro, en el momento más doloroso, en el momento más triste, vamos a poder aferrarnos de Dios y disfrutar su abrazo, su consuelo, su fortaleza por la gracia de Él, porque su gracia es con nosotros. La gracia de Dios nos acompaña y nos da victoria sobre el pecado, sobre el mal. Romanos 6:14 dice que el pecado no se va a enseñorear de nosotros porque no estamos ya bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia de Dios nos capacita para tener victoria, para caminar en los caminos del Señor. Es una gracia capacitadora. Es suficiente para nuestra salvación y para que demos fruto de santificación, como dice Romanos también, porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída, dice Judas 1:24. Entonces, es esa gracia suficiente de Dios que está con nosotros. Y en tercer lugar, la gracia de Dios es a pesar de nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestro descuido. Si usted ha rendido su corazón al Señor, se ha vuelto a Dios, confía en Él, a pesar de toda nuestra humanidad y de estar en este mundo con todos los desafíos, con todas las presiones, vamos a experimentar la gracia de Dios. A pesar de nuestras limitaciones humanas, la gracia de Dios nos persigue, nos llama a servirle, nos transforma para cumplir sus propósitos. Saulo de Tarso testifica y dice de esa gracia que por su gracia, ¿ya? Dios le tomó en cuenta y le puso en el ministerio. Y bueno, esto es lo que ha hecho Dios. No porque usted o porque yo, porque ninguna persona sea mejor que otra o sea menos pecadora que otra, ¿no? Recuerde que todos hemos pecado, es lo que la Biblia dice. Todos estamos en la misma condición sin Cristo delante de Dios. No hay nadie que delante de Dios pueda decir, bueno, yo soy menos pecador, yo soy más justo, yo no necesito a Dios. Hay muchos moralistas que creen que no necesitan a Cristo, no necesitan a Dios. Y ellos dicen, no necesito la religión. Ese es el humanismo, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que todos estamos en tal situación espiritual, separados de Dios. Por eso su gracia nos quiere traer a la comunión con Dios. A pesar de nuestra fuerza, a pesar de nuestro tiempo, de nuestros recursos limitados, por esa gracia podemos trabajar, como dice Pablo, más que cualquier otro. Y su gracia no ha sido en vano, dice en 1 Corintios 15, 9 y 10. Antes he trabajado más que todos los demás. Pablo sentía que por la gracia de Dios había hecho lo que había hecho. Era lo que era y trabajaba lo que trabajaba por la gracia de Dios. La gracia de Dios entonces es preveniente, podríamos decir es suficiente porque está con nosotros para animarnos, para levantarnos y es persistente, podríamos decirnos esa gracia porque nunca se da por vencido para llevarnos adelante a cumplir sus propósitos. Hoy, hermano, estamos en el tiempo de gracia. Este es el tiempo de gracia, dice Isaías. Este es el día aceptable. Y es por eso que, por su gracia, hoy nosotros también podemos compartir de otros y decirle, es ahora el tiempo de reconocer que necesitamos volvernos a Dios. Dejemos la postura humanista. Dígale a sus amigos, dígale a las personas, deje de creer que no necesita a Dios. Deje de creer que es una buena persona. Deje de creer que, bueno, apenas tiene algunas cositas por ahí, como decía el pastor Pedro, ¿verdad? En uno de sus mensajes hace unos 2 domingos. No, todas las personas, por muy buenas que se crean, por muy morales que se crean, por muy dadivosas que se crean, por muchos que crean que no mientan, que no roban, que honran a su padre y todo, si no han reconocido a Jesucristo, están lejos de Dios.
porque están queriendo ser buenas por sus propios medios. Están queriendo salvarse por su propia justicia. Pero la gracia de Dios hoy está disponible para todos. Así que yo le invito a orar en esta noche. Hemos querido repasar y hemos querido recordar este mensaje que alguna vez compartí con ustedes sobre la gracia de Dios. Nuestro Padre, te adoramos y te agradecemos por habernos amado, Señor, y por haber sensibilizado un día nuestro corazón, haciéndonos sentir la necesidad de volvernos a ti, por habernos traído, Señor, a tus caminos, por mostrarnos tu amor, tu gracia y tu misericordia. Y por recordarnos en esta noche que todo lo bueno que podemos hacer, todo lo bueno que podemos lograr, todo lo bueno que podemos decir, no es por nuestra justicia, no es por nuestra moralidad, no es porque seamos mejores, es por tu gracia. Todo lo que podemos conocer es por tu gracia, Señor. Todo lo que podemos vivir es por tu gracia. Ayúdanos a humildemente reconocer esto y compartir esta buena noticia, que la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús para salvación de todos los seres humanos que estén dispuestos a obedecer a ese llamado, a ese auxilio que tú les brindas a través de la gracia preveniente por tu Espíritu Santo, a esa sensibilidad espiritual. Y Padre Santo, ayúdanos, Señor, como iglesia y como pueblo tuyo, a compartir esta verdad y que otros puedan verte, Señor. Que abra sus ojos, como un día abriste nuestros ojos espirituales, para verte a ti, para conocerte, seguirte, amarte y servirte. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas de casa de oración. Gracias por las personas que en algún momento podrán participar de este estudio. Que tú nos traigas entendimiento y que tú, Señor, manifiestes y fluyas con tu amor y tu gracia a través de nosotros para amarte más y servirte cada vez mejor. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén, hermanos.